El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizados. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda edición de hoy jueves 22 de diciembre de 2016. Comenzamos en Córdoba, seguimos ocupándonos de la lucha contra la reforma de la ley de bosques, este proyecto que impulsa el gobierno de Juan Schiaretti junto a empresarios rurales e inmobiliarios. Vamos a tomar contacto ahora con nuestro compañero Luis Sánchez de Radio La Ronda de Colonia Carolla, una de las emisoras de Farco ahí en Córdoba. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día Pepe, buen día a toda la audiencia. Acá estamos desde Radio La Ronda informando lo que pasa paso a paso con esta ley que quiere aprobar el oficialismo aquí en Córdoba. En este momento se está llevando una concentración en la Plaza del Fundador en Córdoba Capital, que empezó hace poquito nomás a las 12 del mediodía y que va a hacer durante todo el día. Invitan a toda la sociedad para posicionarse en contra de esta reforma de la ley. Hoy se iba a debatir en una audiencia pública que al final terminó siendo suspendida por un amparo judicial, por un amparo que presentaron abogados que representan a las organizaciones ambientales campesinas de Córdoba. La concentración va a ser masiva, ya está llegando muchísima gente a la plaza, y a las 17 horas se va a leer un manifiesto y va a haber un festival que va a defender al bosque nativo. Recordamos que en Córdoba nos queda el 3% solamente de un monte que ha sido devastado por el monocultivo. En ese sentido, la presentación que hicieron para suspender esta audiencia pública, que iba a ser hoy, fue presentada por Darío Ávila, quien es un abogado que integra las comisiones y la coordinadora en defensa del bosque nativo en Córdoba, que argumentaba, porque en comunicación con nosotros argumentaba, cuál era la medida que ellos veían que estaba vulnerando de Unión por Córdoba, que es el oficialismo aquí en Córdoba, que el gobierno, que intentaba hacer esta audiencia a 200 kilómetros de la capital de Córdoba. La forma en que fue convocada esta legislatura, esta audiencia, es absolutamente insuficiente para garantizar ese derecho real y efectivo de participación ciudadana. Es insuficiente porque con una sola audiencia no agotás este proceso que yo te acabo de señalar recién. La audiencia puede ser parte de un proceso que es mucho más amplio y mucho más complejo. Lo que dice Darío Ávila se refiere a la COTBN, que es la Comisión de Reducción, que en la anterior había formado una comisión que tuvo 2 años debatiendo en las asambleas, en los diferentes centros de producción locales y regionales, para reordenar el bosque y construir un mapa con el consenso de todas las partes involucradas. En este caso, el movimiento campesino tuvo una gran incidencia, se hicieron charlas, talleres en escuelas, en centros vecinales y en municipios del norte y el sur provincial, en el interior profundo de Córdoba, que terminó generando un informe muy completo que luego, cuando se aprobó, con una maniobra que se conoce como entre gallos y medianoche, cambiaron unos puntos que terminó afectando ese gran trabajo de 2 años de la COTBN, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, y es lo que exigen que es necesario para hacer nuevamente. No basta con una audiencia pública para aprobar una ley que requiere muchísimo debate y consenso. En eso también se explayaba Darío Ávila, el abogado de las agrupaciones ambientalistas en Córdoba. Esta maniobra de tener que trasladarlo a 170 kilómetros vulneraba gravemente este derecho. Primero porque las organizaciones sociales no tenemos los medios económicos como para trasladarlo a ese lugar.
y segundo porque una sola audiencia no agota tampoco la discusión real, sobre todo frente a la gravedad y la magnitud que significan el saqueo y el desmonte en Córdoba en estos últimos tiempos. Las palabras de Darío Ávila van en consecuencia con el debate que se está dando por gran parte de la sociedad cordobesa luego de las inundaciones, los desastres ambientales que hemos sufrido en la provincia en estos últimos años, y también para dentro de la legislatura, una legislatura que en un principio parecía dispuesta a aprobar sin mayor discusión esta ley que impulsó el oficialismo, pero que hoy, después de esa gran movilización de estas últimas semanas de una gran parte de la sociedad cordobesa, empieza a resquebrajarse y empieza a darse otra idea de debate. En ese sentido, estuvimos en comunicación con Hilda Busto, que es legisladora de Unión por Córdoba del oficialismo, pero que ante esta situación toma distancia y se posiciona en contra y existe un debate más profundo. Con respecto a la decisión del amparo que se presentó en la justicia, ella analizaba cuáles eran las vías para terminar el año sin sancionarse. Yo entiendo que reduce bastante las posibilidades de que se pueda realizar la audiencia en términos tales como lo establece la normativa vigente, que pueda realizarse y que también pueda tratarse en la última sesión, que es el miércoles de la semana que viene. O sea, entiendo que es muy difícil la posibilidad de que esto sea así. Recordamos lo que dice Hilda Busto, es que queda solamente una sesión antes que termine el año legislativo aquí en Córdoba, que es el próximo miércoles 28, donde se sentaría a votar esta ley de bosques, pero sin audiencia pública sería inviable, y la audiencia tiene que ser avisada con 48 horas de anticipación, cosa que deja muy poco margen al oficialismo para poder llevarlo a cabo, aunque las intenciones por parte de algunos legisladores sigue siendo muy claras, y es de aprobar esta medida sin el consentimiento y el debate necesario. En este sentido, Isla Busto también aclaraba la necesidad de un debate profundo. Y esto nos parece que configura un panorama que merece mucha más atención. Y esto es lo que está sucediendo naturalmente, como en cualquier discusión que se preside democrática, donde hay que escuchar todas las voces y también hay que tender a que un proyecto que involucra intereses de muchos sectores, pero también involucra derechos de generaciones futuras, tiene que ser producto de un gran consenso y no de un campo de disputa que no nos va a conducir a un buen resultado. Ahí pasó la legisladora Hilda Busto, que se refería con términos bien claros y concretos sobre esta ley que quiere aprobar el oficialismo aquí en Córdoba, Pepe, que sabemos que el desmonte ha agravado la situación muchísimo y se quiere avanzar sobre lo poco que se queda, y ahora por la medida, la movilización popular y la gran oposición que está generando en las calles, está hablando de un cambio de postura, de hasta considerar una ley que hable de reforestación que intentará llevar 120.000 hectáreas nuevas, sumar un 1% a ese 3 que nos quedan a favor del monte nativo. Luis, un abrazo grande. Adiós. Ahí pasaba nuestro compañero Luis Sánchez desde Radio La Ronda de Colonia Carolla en Córdoba. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora al Gran Buenos Aires, porque allí hay mucha preocupación de los vecinos de José Cepaz por el cierre de más de 20 salitas de atención primaria de la salud que tiene previsto el intendente Mario Illy. El cierre se produciría cuando se terminen los nuevos hospitales que se planean construir, pero los vecinos aseguran que ya están vaciando esas salitas. Nos informa nuestra compañera Gisela Romero desde la FM Tincunaco. Saludos a la audiencia de Farco. En el noroeste del conurbano bonaerense, el intendente de José Cepaz, Mario Illy, pretende cerrar las salitas de primeros auxilios. En el mes de abril, en la apertura del Consejo Deliberante, el intendente dio a conocer un proyecto el cual prometía 6 hospitales de media tensión. Una vez finalizado, cerraría las 23 salitas de primeros auxilios para convertirlas en jardines de infantes. Nos quieren sacar
nuestro único refugio cuando nos sentimos mal. Que la enfermera del centro de salud se acerque a la casa a hacerle una curación, el hospital no lo puede hacer. Hoy nos duele un montón escuchar que se nos van a cerrar los centros. Un montón, chicos, no sabe cuánto. Tengamos en cuenta que muchos de estos centros de salud que hoy el municipio está queriendo cerrar surgieron gracias a la organización de nuestros vecinos. Cerrar las salitas es también ir en contra de la organización barrial. Que cada uno de nosotros tenemos un golpe de presión, un niño que está fatigado acá a 15 o 20 cuadras, llega a la silita para hacer una atención primaria de la salud. Cuando llegamos al hospital ya puede ser muy tarde. En el mes de octubre, el intendente se reunió con los profesionales para contarles su decisión y ofrecerles que renunciaran a los centros de salud para ser recontratados como monotributistas dentro de los hospitales. La semana pasada comenzaron a vaciar los centros de salud, llevándose los tubos de oxígeno, que en muchos casos fueron comprados por los propios vecinos, y la leche de los centros para abastecer los 2 primeros hospitales. A partir de esta decisión, los vecinos y trabajadores de la salud, junto a diferentes organizaciones sociales, políticas y culturales, marcharon en el día de ayer hasta el municipio bajo la consigna "Sí a los hospitales, no al cierre de las salitas". El intendente recibió 12 representantes de diferentes barrios. Marcelo es un promotor de salud y esto decía después de la reunión con el intendente. El señor intendente está vaciando los centros de salud y no lo quiere reconocer. El señor intendente no hizo más que negarnos todas las cosas que nosotros le presentamos como prueba. Los remitos que hay de que se están llevando los tubos de la salita, la leche en polvo. Sabemos que están capacitando administrativos de los centros de salud para pasar a trabajar en los hospitales y que si hoy los trabajadores de la salud de Concepaz no están acá es porque tienen miedo y porque acá se trabaja con el miedo y le meten presión a todos los trabajadores y las trabajadoras para que no se expresen. Los vecinos consiguieron en la audiencia con el intendente el compromiso de no cerrar las salas. Reportó para el informativo de Farco Gisela Romero desde FM Tincunaco. El integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, aseguró que en 2016 la inflación superó el 40%, pero que golpeó más fuerte a los más vulnerables. En declaraciones a Informativo Farco, Boada explicó que en el primer año de Mauricio Macri hubo productos básicos que superaron el 100% de aumento. Se detecta que la mayor inflación se da en los productos de la canasta básica, sobre todo en la canasta básica alimentaria. Podemos pensar en leche 120%, podemos pensar en aceite 150%, podemos pensar en distintos productos indispensables que rondan ese valor, y entonces, digamos, la inflación nos pega a todos, pero pega más fuerte en los sectores más vulnerables. El integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, aseguró que el 2016 estuvo marcado por la alta inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario, provocando una preocupante caída del consumo popular. Miramos, con el índice que miramos, estamos alrededor de un interanual o de una inflación anual de 40 y pico, 40, 42, 45, según las mediciones, y hubo los ingresos crecieron en un 30 a un 33 más o menos, digamos, basados más bien en convenios colectivos, y de ahí los ingresos de la gente que está en negro, de los monotributistas, también jubilados, rondan este porcentaje, lo que significa que hay una disminución notable a través del año de la capacidad de compra, la capacidad de el valor del salario real, ¿no? Si nosotros pensamos también con un segundo perjuicio, que la inflación viene día a día y los aumentos de salarios son en etapas, quiere decir que vinimos con menor aumento de la inflación y vinimos atrasados de la inflación. Eso provocó claramente una disminución del consumo, y no de un consumo orientado hacia el consumismo, sino del consumo de los elementos básicos, de las necesidades básicas.
En el Bolsón, Río Negro, continúa la resistencia de los vecinos al loteo de un área protegida de unas 800 hectáreas. Los vecinos y organizaciones mantienen un acampe hace 4 días para reclamar que se dé marcha atrás con la autorización que dio el Consejo Municipal a un emprendimiento inmobiliario detrás del cual está el magnate Joel Lewis, el mismo que mantiene bloqueado el libre acceso al lago escondido. El acampe se mantiene. Los vecinos están en deliberación, en asamblea permanente. Este es parte del comunicado que dieron a conocer en las últimas horas ratificando que va a continuar esta medida. Audio de FM Alas del Bolsón. Vamos a resistir a todo intento del mal ejercicio del poder que criminalice y ningunee la visibilización de los reclamos de un pueblo soberano que se hace oír. El corte de ruta fue levantado al cabo de 2 intensas jornadas de lucha y de una movilización masiva en las calles del Bolsón. El acampe continúa con la intención de visibilizar este negociado y evitar la apropiación de los bienes naturales puestos al servicio de la usura. Quienes venimos realizando esta acción somos personas de distintas edades, géneros y idiosincrasias unificados por la defensa de los bienes comunes, donde se elaboran estrategias de forma asamblearia. Este acampe no será levantado hasta bien se resuelvan los problemas de fondo que se advierten en esta maniobra y que presumen un delito y hasta que sean juzgados los responsables. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 22 de diciembre de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos mañana. Buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Inicia espacio publicitario. La buena lectura ilumina. Sistema Previsional Argentino. Mitos y verdades. De Sergio Lescano y Elena Midhans. Los autores desarrollan un análisis exhaustivo de candente actualidad comparándolo con el de otros países y destacan la excelencia del sistema argentino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Fin espacio publicitario.